Perfecto, comenzamos. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a ver el tema de estructura de mercado, ¿ok? En anteriores videos ya hemos visto los tipos de análisis, cómo utilizar TradingView, el tema de los pips, cosas así, herramientas y todo eso. Entonces, el día de hoy vamos a entrar un poco más al tema de una introducción al análisis técnico, ¿vale? Para poder ir siguiendo con ciertos temas y ustedes comiencen a hacer sus propias predicciones con lo que vayan aprendiendo, ¿ok? En el mercado. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre la estructura del mercado. ¿Ok? ¿A qué me refiero con la estructura del mercado? Eh, ¿Cómo es que el mercado se mueve? O cómo es que o lo que debes entender sobre el mercado y sus movimientos, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, justo lo que hice acá es el conjunto de movimientos que hace el mercado hacia una dirección. El mercado solo puede tener tres tipos de movimientos: el movimiento alcista, el movimiento bajista y el movimiento lateral. ¿Ok? De por sí ustedes saben que el mercado, ¿vale? Se puede mover a dos lados. ¿Ok? Se puede mover o hacia arriba o hacia abajo, o puede hacer un movimiento lateral, o sea que no se vaya ni hacia arriba ni hacia abajo, sino se mantenga en un rango. ¿Ok? Esto ya lo habíamos hablado antes. Esto lo habíamos hablado antes, en el tema de compra y venta que les dije. El mercado, cuando tú haces una compra, es porque sabes que el precio va a incrementar. Entonces, cuando el precio incrementa, los gráficos comienzan a subir, por así decirlo. El mercado comienza a ir hacia arriba. Cuando sabes que el mercado va a tener un, un incremento de precio, sube. Y cuando sabes que va a caer, es porque básicamente el precio se está devaluando, o sea, está bajando su precio. Y por eso se colocan ventas cuando el precio está cayendo. ¿Ok? Por eso dice movimiento alcista, movimiento bajista, movimiento lateral. ¿Por qué? Porque el mercado sube, baja y hay veces donde simplemente se mantiene en un rango. ¿Ok? Entonces, vamos a ir primero en los movimientos alcistas. En el movimiento alcista tú te vas a encontrar con la tendencia alcista. Y ojo acá que esto es muy importante entender el tema de las tendencias. ¿Ok? Justo como dice acá, una tendencia alcista es cuando el precio está subiendo. ¿Ok? Se compone de impulsos y retrocesos que hace que el mercado eh, básicamente se mueva, o mejor dicho, se impulse hacia arriba. O sea, tenga más fuerza a la hora de subir de precio. ¿Ok? En una tendencia alcista buscamos compras. Entonces, este es un ejemplo de una tendencia alcista, ¿vale? Igual lo vamos a ver en el gráfico para que puedan tener una idea. Pero una tendencia alcista, ¿vale? O cuando el precio sube, no es que simplemente sube hacia arriba, como acá. No, no, no. El precio tiene tendencias, ¿ok? El mercado tiene tendencias. Y estas tendencias están compuestas, tienen una estructura, por eso el tema es de estructura de mercado. Entonces, por ejemplo, una tendencia alcista está compuesto de impulsos y retrocesos. ¿Ok? ¿A qué me quiero ir con esto? El mercado, por ejemplo, es como que el mercado salta, se agacha, y se agacha ¿para qué? Para volver a saltar más alto, y se agacha y vuelve a saltar. Es como que imagínate que tú estás en una escalera, entonces tú primero saltas al escalón, ¿vale? Puede que te hayas llegado al segundo escalón o al tercer escalón, no lo sé, o al primer escalón, ¿vale? Digamos que primero llegas al primer escalón, entonces tú quieres llegar al tercer escalón, ¿vale? Entonces, o al cuarto escalón. Entonces tú dices, vale, entonces yo voy a retroceder, me voy a agachar, ¿vale? Para luego impulsarme hacia arriba de una manera más fuerte, con más potencia, ¿ok? Entonces, tú te agachas y luego saltas. Entonces ahí de nuevo te estás impulsando para irte al próximo escalón. Entonces, lo mismo sucede en el mercado con el precio cuando hay una tendencia alcista. El mercado es como que, por ejemplo, sube, y el retroceso es como una acumulación. Es como que, por ejemplo, el precio retrocede para luego impulsarse al siguiente nivel con más fuerza, ¿ok? Por así decirlo. Entonces, por eso dice: el mercado tiene impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Entonces, básicamente así. Eso es lo primero que tienen que saber, que es muy importante, ¿ok?
Ahora, eh, ¿cómo puedes identificar una tendencia? Porque tú puedes ver impulsos y retrocesos, claro, los puedes llegar a ver en el mercado, pero muchas personas se van a confundir al ver tendencias porque hay clases de tendencias, ¿ok? Entonces, ¿cómo tú puedes identificar que estás dentro de una tendencia? ¿Vale? ¿Cómo puedes identificar que tú estás dentro de una tendencia para poder comenzar a buscar compras? Muy simple. Las tendencias alcistas, ¿vale? Se componen de precios altos y bajos. Ahorita vamos a ver cómo se compone. Mira, cuando tiene un impulso se forma un alto, ¿ok? Se forma un punto alto. Y cuando tiene un retroceso se forma un punto bajo, ¿ok? Y entonces en el siguiente impulso el punto alto tiene que ser más alto que el anterior, ¿ok? Y en su retroceso, ¿vale? El punto bajo tiene que ser más alto que el bajo anterior. Entonces, así es como tú puedes identificar una tendencia alcista. Cuando sus puntos son más altos que los anteriores. Por ejemplo, acá hay un alto, este alto más alto que el anterior, este alto más alto que el anterior. Y acá tienes un punto bajo, este bajo que más alto que el anterior, disculpen, y este bajo más alto que el anterior. ¿Entiendes? Entonces, de eso básicamente se compone una tendencia alcista y así es como tú la puedes identificar. ¿Ok? Entonces, espero haya quedado claro este tema. Ya saben, cualquier pregunta que puedan tener, nos la pueden preguntar en las sesiones que estamos haciendo. Entonces, básicamente impulso, retroceso, tiene altos, puntos más altos que el anterior y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, luego está la tendencia bajista. ¿Ok? La tendencia bajista es lo mismo que la tendencia alcista, pero en, o sea, en lo contrario, hace movimiento hacia abajo. ¿Ok? Entonces, Eh, por ejemplo, justo como dice acá, una tendencia bajista es cuando el precio comienza a bajar. En una tendencia bajista buscamos ventas y también se compone de impulsos y de retrocesos. ¿Ok? De impulsos y de retrocesos. Entonces así es como es una tendencia bajista. Lo mismo que la tendencia alcista, pero por el lado opuesto. ¿Ok? Entonces acá por ejemplo tienes un impulso y ese sería el retroceso. Tienes acá como que el mercado se impulsa y retrocede un poco para volver a impulsarse. Retrocede y se impulsa, ¿ok? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Tiene? Entonces los puntos de retroceso son puntos en los que el mercado, o sea, el mercado es como que retrocede, ¿vale? Para volver a impulsarse. Es como que si tú estuvieras jalando, como si tú tuvieras un arco y una flecha, ¿vale? Y tú jalas, ¿para qué? Para luego soltarla y que la flecha vaya con fuerza, igualito. Como un ejemplo como para que lo puedan entender. ¿Cómo se identifica una tendencia bajista? ¿Vale? La tendencia bajista, ¿cómo lo identificabas? Con altos más altos y bajos más altos que los anteriores. ¿Ok? En las tendencias bajistas, ¿ok? En una tendencia bajista es diferente. Tú puedes identificar una tendencia bajista cuando sus puntos altos llegan a ser más bajos que los anteriores. ¿Ok? Y sus puntos bajos son más bajos que los anteriores. Y no es nada difícil de entender. Miren, por ejemplo, acá está un alto, ¿vale? Este es el primer punto alto. Se impulsa, pum, punto bajo. Retrocede, segundo punto alto. Pero este punto alto es más bajo que el anterior. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hace? Se impulsa, punto bajo. Pero este punto bajo es más bajo que el anterior. Luego, ¿qué hace? Tiene un retroceso, retrocede. ¿Ok? Y este alto es más bajo que el anterior. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, justo como les dije, las tendencias, bueno, ya saben, en las tendencias alcistas nosotros buscamos compras, en las tendencias bajistas nosotros buscamos ventas, ¿ok? Y bueno, y así es como se compone y así es como lo puedes identificar. Luego está la consolidación. Ya hemos visto los movimientos alcistas, movimientos bajistas y ahora vamos a ver los movimientos laterales. La consolidación, también llamado movimiento lateral o mercado en rango o indecisión, es básicamente cuando el precio se mantiene en un solo rango
y no está ni teniendo ni altos más altos, ni bajos más bajos, ni impulsos, ni retrocesos, no. Simplemente el mercado está, está estático, ¿entienden? Está en un solo rango y está indeciso, no sabe a dónde dirigirse, ¿ok? Justo como dice acá, no se mueve claramente hacia una dirección. Recomendable no operar durante la consolidación. Entonces es muy recomendable no operar durante la consolidación, ¿ok, muchachos? Entonces, ahora ya que saben que es una tendencia alcista, que es una tendencia bajista y que es una consolidación, vamos a ver, primero vamos a ver, ¿vale? Los ejemplos de tendencia alcista, bajista y consolidaciones en un gráfico. ¿Ok? Justo acá tenemos un gráfico, vamos a eliminar estos dibujos. Listo. Entonces, voy a modificar esto, disculpen. Me olvidé de modificarlo. Para que puedan entender un poco más el gráfico. A ver. Mm, no me abre la configuración. Ah, vale, aquí está. Listo. A ver esto y esto. Si no lo estoy poniendo en los colores que son por defecto para que no se confundan, ¿ok? Solo que yo lo pongo de otros colores por simple gusto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a identificar una tendencia bajista. Acá tenemos una tendencia bajista, ¿ok? Justo como ustedes ven, acá el mercado se mueve para dos lados. O se mueve para arriba, o se mueve para abajo, o simplemente se queda en un rango de indecisión, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver un ejemplo de tendencia bajista. ¿Por qué? Porque tiene impulsos y retrocesos. Tiene impulsos y retrocesos. ¿Ok? Tiene impulsos y retrocesos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos un punto alto. No, disculpe, ahora sí. Punto alto, un punto bajo, un punto alto más bajo que el anterior y un punto bajo más bajo que el anterior. Y acá tenemos otro punto alto más bajo que el anterior, bajos más bajos que el anterior y así sucesivamente. ¿Entiendes? Entonces, así tú puedes identificar posiciones, o mejor dicho, tendencias, ¿vale? Ya sean alcistas, bajistas o cosas así. ¿Ok? Entonces, esto de acá, ¿vale? Esta herramienta de acá es muy importante. Que esta acá es la línea de tendencia. Ustedes se van acá, línea de tendencia. Esto te ayuda básicamente a marcar la tendencia. Por ejemplo, yo lo pongo acá y lo marco hacia abajo. Entonces, yo veo que mis puntos conecten con mi línea de tendencia. ¿Entiendes? En las tendencias, ¿vale? En las tendencias existen rebotes, ¿ok? En los retrocesos. Por ejemplo, acá tenemos impulso, retroceso. Entonces acá vemos que está como que rebotando contra esta línea, ¿verdad? Entonces está como que rebotando contra esta línea. Entonces en estos rebotes o en estos retrocesos, siempre el tercer retroceso, o mejor dicho, el tercer rebote, o se le podría llamar también el tercer impulso, porque es cuando se impulsa, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos el primer impulso, ¿vale? Retroceso. De acá iniciaría el segundo impulso, retroceso, y este sería el tercer impulso, ¿ok? Normalmente en el tercer impulso tiene movimientos fuertes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá dice, vale, acá se movió el mercado, genial. Tú acá hubieras podido entrar en una posición de venta y el mercado hubiera bajado, ¿ok? A un riesgo mínimo hubieras podido ganar $16 acá, ¿vale? A 0.01. Acá a un riesgo mínimo también hubieras podido ganar $13, ¿vale? Pero acá, en el tercer rebote, miren, vamos a contar desde aquí literalmente, no, o sea, desde aquí yo podría decir que bajó hasta acá, pero digamos que tú hubieras puesto una venta acá. ¿Hasta dónde bajó realmente? Hasta acá, ¿entiendes? Bajó hasta este punto de acá,
en el cual tú hubieras podido sacar acá riesgo mínimo unos $25. ¿Ok? Entonces así es como se identifica una tendencia bajista. ¿Ok? Entonces una tendencia alcista, ¿cómo podría ser? Simple. Vamos a buscar acá. Justo acá lo tenemos marcado. Un ejemplo de tendencia alcista. ¿Vale? Para que no se confunde, vamos a borrar esto. Vamos a agarrar nuestra línea de tendencia y vamos a marcar desde el primer punto más bajo y hacia arriba. ¿Ok? Y acá que tenemos, igual, justo como habíamos visto, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y bueno, y acá lo que pasó acá lo vamos a explicar después, ¿ok? Se lo vamos a explicar acá en un momento. Entonces justo como acá ves, tienes altos, bajos, altos más altos, bajos más bajos, bajos más altos, disculpa. Y acá tienes un alto más alto, ¿ok? Entonces es otra manera en la cual puedes identificar la tendencia, ¿vale? Esta sería la tendencia alcista y el otro sería la tendencia bajista, ¿ok? Entonces ahora vamos a seguir, ¿vale? Las consolidaciones, ¿cierto? Bueno, las consolidaciones es básicamente cuando el precio está en un rango de indecisión, cuando no está yendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Por ejemplo, vamos acá al gráfico anterior, que creo que habíamos visto algunos. Vamos a poner acá rango, ¿entiende? Consolidación. Se le podría considerar un poco. Acá también se le podría considerar un poco consolidación. Que el mercado no está ni subiendo ni bajando, no como acá ni como acá, si se dan cuenta, ¿entiende? El mercado está indeciso. Acá también, por ejemplo, si se dan cuenta. ¿Ok? Entonces, en las consolidaciones, cuando tú ves un mercado en consolidación, es preferible no, no operarlos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. No los voy a marcar con esto, ¿ok? Vamos acá más atrás. Por ejemplo, miren. Esto de acá, consolidación. Precio está ahí, nada más, se está manteniendo en un rango. Obviamente hay momentos en los que el precio rompe y puede ir hacia arriba o hacia abajo. También acá se está manteniendo en este rango. ¿Entienden? No es como que el precio sube y baja como acá, mira, por ejemplo, acá está subiendo, bajando, está teniendo impulsos, retrocesos, cosas así. ¿Entienden? Entonces, obviamente que hay momentos en los que rompe este precio, rompe este rango para que tú puedas entrar en una operación ya sea de compra o de venta. ¿Entienden? Estábamos acá. Ok, acá estábamos. Entonces, bueno, este sería justo como les dije, la tendencia bajista y la tendencia alcista hemos visto. Vale, y las consolidaciones. Ahora vamos a ir, ¿vale? Con el rompimiento de estructura. Porque tú dices, Fran, yo puedo entrar en una tendencia alcista, normal, genial. Puedo comenzar a comprar, ¿ok? Puedo comenzar a buscar compras. Pero, ¿cómo sé en qué momento el precio no va a comenzar a caer para yo poder cerrar mi operación o como para yo poder tomar todas las ganancias posibles? Porque, por ejemplo, imagínate, vamos a ponerlo así, vamos a ponerte un ejemplo aquí en el gráfico. ¿Okay? Digamos que tú comienzas una operación justo acá, ¿vale? Y el mercado está subiendo en una tendencia, entonces, ¿cómo saber en qué momento el mercado no va a hacer esto para yo poder cerrar mi operación acá y tener ganancias?
¿ok? O cómo poder identificar un rompimiento de tendencia o un cambio de tendencia, ¿ok? Que es básicamente como se le dice, se podría hacer su nombre. Cómo identificar los cambios de tendencia o rompimiento de estructura, ¿ok? Esta es una estructura. Estructura alcista, estructura bajista, ¿ok? Consolidación. Entonces, justo como acá en el ejemplo, acá estamos en una estructura alcista, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que pasa para que tú puedas identificar que el precio va a pasar de esto a esto, ¿ok? Muy simple. Vamos a ponerlo acá. Miren, el mercado cambia de tendencia. ¿Cuándo? Simple. Mira, acá estás. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. ¿Entiendes? Entonces tiene altos, bajos más altos y así. Entonces, ¿cómo identificar cuando esto está cambiando? Muy simple. Acá tienes un alto más alto y lo que tendría que pasar ahora es que tuvieras acá un bajo más alto que el anterior, ¿verdad? Pero cuando el mercado hace esto, o sea, cuando el mercado tiene un bajo más bajo que el anterior o que está en el mismo nivel, está rompiendo estructura, ¿entiendes? Está rompiendo estructura. ¿Y cómo tú confirmas que se ha roto esa estructura? En el retroceso, ¿entiendes? Porque este básicamente cuando está rompiendo, ¿vale? Cuando está rompiendo tu tendencia, ¿ok? Cuando está rompiendo la estructura y hay un bajo que no es más alto que este, sino que es más bajo, sería un rompimiento o básicamente estarías comenzando a ver que el precio va a cambiar de tendencia. Y cuando tiene un retroceso y este alto no es más alto que el anterior, o mejor dicho, cuando este alto es más bajo que el anterior, ¿vale? Es una confirmación de que acaba de romper la tendencia, ¿ok? Entonces, para los que no entendieron, voy a explicarlo un poquito más a fondo acá, ¿ok? Vamos a ponerlo. Tú acá tienes tu línea de tendencia, ¿vale? Acá tienes impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Entonces, acá tú tienes tus altos más altos y tus bajos que son más bajos que los anteriores. Entonces, aquí qué es lo que tendría que pasar para que siga la tendencia. Muy simple. Eh, lo que tendría que pasar sería esto: continuar, continuar o sea, para que la tendencia continúe, tendría que haber un bajo más alto, ¿vale? Y un alto más alto que el anterior, ¿ok? Eso tendría que pasar para que la tendencia continúe. Pero, ¿qué pasa cuando hay un cambio de tendencia? Cuando el bajo, o sea, cuando el retroceso no es más alto que el anterior, sino es o más bajo o del mismo tamaño que de este bajo anterior, ¿ok? Porque la idea es que sea más alto, ¿vale? Porque esa es la estructura. Pero cuando está rompiendo estructura, te darás cuenta que está rompiendo estructura cuando el próximo bajo es más bajo que este o está del mismo tamaño. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. Y el alto, ¿vale? Y el alto es más bajo que el anterior. ¿Ok? Entonces, este bajo de acá es más bajo que este o del mismo tamaño y este alto de acá es más bajo que este. Entonces, ahí te estás dando cuenta que el mercado está rompiendo estructura para luego seguir con una tendencia que vendría siendo bajista. ¿Vale? Ahí te estarías dando cuenta y luego tendría sus altos, sus bajos más bajos y así sucesivamente. Lo siento. Vale.
y así sucesivamente, y ahí te estarías dando cuenta que el mercado está cambiando de tendencia a una tendencia bajista. ¿Ok? Más o menos como para que me entiendan. Ahora vamos a ver este ejemplo en el gráfico, en el mercado. Vale, por ejemplo aquí. Vamos a hacerlo con la tendencia alcista. ¿Ok? Justo acá. Acá hay, justo lo que les dije, un alto, un bajo, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto que el anterior. Pero luego, ¿qué pasó? Que en el retroceso, este bajo de acá, o este de acá, o cualquiera de dos como tú lo quieras considerar, ¿vale? Yo considero este porque es el punto más bajo. Este bajo anterior es del mismo nivel que este anterior. ¿Okay? Este bajo de acá es del mismo nivel que el bajo anterior, y este alto es más bajo que este alto anterior. ¿Okay? Entonces así es como se identifica un cambio de tendencia. ¿Y qué pasó? Miren, comenzó a caer. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, justo lo que les dije acá, el precio comenzó con la tendencia, ¿vale? Y luego, ¿qué hizo? Tuvo un bajo del precio, o mejor dicho, un bajo del mismo nivel que el bajo anterior, y un alto más bajo que este. Entonces aquí, ¿qué pasó? Que comenzó a caer, la tendencia cambió, ¿vale? Y esto fue lo que pasó. Automáticamente cambió de tendencia. ¿Okay? Tú dices, oye, pero acá no tiene retrocesos, que esto, que el otro. Bueno, como les digo, hay varios tipos de tendencia que eso vamos a ver. ¿Okay? Entonces, digamos que de repente tú hubieras identificado este cambio de tendencia y acá hubieras podido hacer una buena venta de aproximadamente 240 pips, que son como $24 a riesgo mínimo. ¿Okay? Y luego está el cambio de tendencia, la, en la tendencia bajista. ¿Okay? Por ejemplo, miren acá. Acá no está como que bien marcado, por así decirlo, ¿vale? Pero se puede considerar. ¿Okay? Acá tenemos, vale, antes de verlo ahí, vamos a verlo acá. ¿Okay? Ahora, un rompimiento de estructura bajista, ¿vale? O sea, por ejemplo, tú dices, vale, ya sé cómo es. ¿Cuánto tiempo vamos? Disculpen. 28 minutos, vale, ahorita terminamos, ok. Tú dices, vale, ¿cómo es cuando el mercado está en tendencia alcista y puede pasar a tendencia bajista? Esto ya lo vimos. Ahora vamos a ver cómo es cuando el mercado está en tendencia bajista, ¿vale? Y cambia para irse a una tendencia alcista. Muy simple. El mercado está en su tendencia bajista, ¿ok? ¿Vale? Su impulso, su retroceso, su impulso, su retroceso, bajo más bajo que el anterior, alto más bajo que el anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Acá tienes otro bajo más bajo que el anterior. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el alto, ¿vale? Cuando hay un alto más alto que el anterior, ahí está rompiendo la estructura. ¿Okay? Aquí era un bajo más bajo que el anterior, ¿okay? O al mismo nivel. Entonces acá, cuando el próximo alto esté más alto o en el mismo nivel que el alto anterior, ¿vale? Ahí está rompiendo estructura. ¿Y cómo confirmo que rompió la estructura? Simple. Cuando el punto bajo sea más alto que el bajo anterior o estén en el mismo nivel. Ahí más o menos tú estás viendo que ya está rompiendo la tendencia para irse hacia arriba, en una tendencia alcista. Entonces, lo que nosotros podemos observar acá, por ejemplo, acá tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, otro impulso. Entonces, ¿qué pasó acá? Tenemos alto, alto más bajo,
alto más bajo y alto más bajo. Y bajo más bajo, bajo más bajo, bajo más bajo y bajo más bajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el próximo alto es más alto que el anterior, espérense, disculpen. Cuando el próximo alto es más alto que el anterior, ahí tú te estás dando cuenta que está rompiendo la estructura. Y luego te encuentras con el bajo, ¿vale? Puede que lo marques acá o puede que lo marques acá, ¿vale? Vamos a marcarlo acá, ¿vale? Para que no se confunda. Entonces acá hay un bajo que es más alto que el bajo anterior. Entonces solo dense cuenta. Este alto de acá es más alto que este de acá. Desde ahí la tendencia ya cambió. Desde ahí ya rompió estructura. Y aquí ya confirmaste cuando este bajo, disculpen, es más alto que este anterior. ¿Ok? Justo como acá. Miren. Acá había un alto más alto que este. Y este bajo que era más alto que este bajo de acá. ¿Ok? 2 minutos vamos. 30, me pasé. Entonces, básicamente así es como puedes ver. Entonces, ¿y luego qué pasó? Muy simple. Mercado. Bueno, en realidad del bajo se le podría decir a este. Pero bueno, no importa, no vamos a confundirnos ahora, ¿ok? Entonces, luego qué pasó? El mercado comenzó a subir y ahorita está por acá. Ok, solo mira, dense cuenta de esto. Si nosotros lo marcamos bien, se darían cuenta. Va el impulso, retroceso, cae un impulso, ¿vale? Y aquí va a haber un retroceso que ya se está dando, ahorita el precio está bajando, si se dan cuenta, ¿entienden? Entonces ahí se está formando una nueva tendencia, que sería la tendencia alcista, ¿ok? Más o menos. Más o menos así como para que entiendan. Algunos consejos que les voy a dar, ¿vale? Es consejos. Siempre entra en los retrocesos. ¿Okay? Si tú estás queriendo coger una tendencia, ¿vale? Estás queriendo entrar en una tendencia alcista o bajista, ya sea para buscar compras o ventas, ¿vale? Siempre entra en los puntos de retroceso. Porque, por ejemplo, mira, digamos acá. Acá tú dices, vale, acá hay un impulso, un retroceso, otro impulso. Entonces tú dices, este es más alto que el anterior. Vale, aquí voy a colocar una operación de compra para que se vaya directo a mi take profit, porque si está en tendencia alcista tiene que subir, obviamente, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que de repente tú no te diste cuenta que el mercado tiene ciertos retrocesos y el mercado baja para luego volver a impulsarse. Entonces, ¿qué hubiera pasado acá si tú hubieras entrado en una compra? Chocaba tu stop loss y perdías la operación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la manera correcta? Entrar en los retrocesos. Tienes un impulso, un retroceso, un impulso y entras en el retroceso, ¿vale? Siempre entra en los retrocesos. Vamos a verlo acá en el mercado. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Digamos que esta es una tendencia bajista. ¿Okay? En una tendencia bajista nosotros ¿qué buscamos? Ventas. ¿Okay? Nosotros buscamos ventas en una tendencia bajista. Entonces, digamos que tú acá justo hasta acá, ¿vale? Vamos a imaginar que esto no existe. ¿Okay? Entonces, digamos que tú acá tuviste un impulso, un retroceso y un impulso. Entonces tú acá decides comprar una operación para ir a venta porque tú sabes que el precio está cayendo, ¿verdad? Entonces agarras y pones tu precio de entrada, pones tu precio de entrada acá, ¿vale? Lo marcas. Ese sería tu precio de entrada, ¿vale? Tu take profit lo pondrías como por acá, digamos, de repente quieres coger unos buenos pips, ¿vale? Y dices, vale, mi stop loss lo voy a poner 30 pips,
más arriba o 40 pips más arriba, o a nivel del retro del bajo anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué hubiera pasado automáticamente acá? Acá automáticamente tú, si entras en una venta acá, automáticamente primero te hubieras sacado en el stop loss para irse directamente a tu take profit. Hubiera chocado tu nivel de stop loss, ¿entienden? Entonces, hay una gran diferencia entre entrar en los impulsos y que entres acá, en los retrocesos. Si tú entras en los retrocesos, ¿vale? Tú dices, vale, voy a poner mi stop loss en mi alto anterior, ¿vale? Aproximadamente, o unos 30 pips o 40 más arriba de mi precio de entrada, y mi take profit de acá. ¿Qué hubiera pasado? Te hubiera sido directo al take profit, ¿ok? Entonces siempre entra en los retrocesos, ¿vale? Siempre entra en los retrocesos. Es muy importante, igualito que en las tendencias alcistas. Las tendencias alcistas, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a buscar compras. Tú no puedes poner una compra acá. Tú no puedes poner una compra exactamente acá. ¿Por qué? Porque si tú entras en una compra acá, el precio te va a sacar en este retroceso. ¿Entiendes? El precio va a bajar para volver a impulsarse. Entonces, no puedes entrar en los impulsos, entrar en los retrocesos. Aquí, aquí, ¿entiendes? Aquí hubieras podido entrar en una buena compra. Tiene una buena compra, se hubiera retrocedido y hubiera seguido. ¿Ok? Entonces, bueno muchachos, eso sería todo. Ya no voy a seguir con el video porque si no va a durar mucho. Literalmente ya son 36 minutos, me pasé el tiempo. Pero bueno, la idea es que entiendan este tema de las tendencias. Ya saben, cualquier pregunta o duda que tengan, y lo hacen en los videos, ¿ok? Y bueno, eso sería todo muchachos. Cuídense.